En el programa Palabrario lo que pretendemos es que los maestros le den como un asidero teórico a sus prácticas pedagógicas y así puedan generar una real didáctica frente a la lectura y la escritura. Después de comer, cuando el sol aprieta y no anda nadie por la calle, salgo a la plaza y juego a la rayuela. Cuando aquí es la hora de la siesta, en otras partes del mundo es la hora del desayuno o de la cena, habla bajito, no le oigo. Pues a través de un texto narrativo que fue Pies Sucios, realizamos la lectura, pero no la lectura del texto en limpio. Iniciamos con una indagación de los conocimientos previos. Esa indagación de conocimientos la hicimos a través, en este caso, de una sopa de letras y de la construcción de una matriz donde reflejábamos toda la información que teníamos acerca de los continentes y de la inmigración, que era el tema del cuento. Luego realizamos la lectura del cuento y utilizamos la estrategia de las preguntas y la discusión para generar una comprensión más amplia del texto. Utilizamos una tabla de doble entrada, estábamos con lo de la inmigración, entonces tomamos los 5 continentes y de esos 5 continentes tomamos en la otra línea de la tabla, tomamos entonces qué países pertenecen a ese continente, un evento de actualidad de ese continente, un personaje destacado de ese continente y así realizando el cruce los estudiantes logran dar un mejor manejo a la información, como ya lo había dicho, y recordarla con mayor facilidad. Entonces, eso es un organizador gráfico, una trama que les permite a ellos utilizar la información de una manera más fácil, más sencilla. El ejercicio de diversidad textual es más formativo para los maestros. Estamos en una cultura escolar donde el texto que más se utiliza es el texto narrativo porque tiene más relación con la tradición oral y máxime en la escuela primaria. Entonces la idea que nosotros tenemos es que los chicos son usuarios funcionales de la lengua a nivel social, y entonces a nivel social no solo está el texto narrativo, están los avisos, hay textos argumentativos, textos expositivos. Entonces lo que pretendemos es hacer la reflexión con los docentes de tal manera que ellos se vean abocados a llevar diferentes tipologías textuales al aula de clase y los inserten en la metodología por proyectos, es decir, que no solo lleven los textos al aula de clase, sino que generen situaciones comunicativas lo más real posible con los muchachos, donde estos tipos de texto puedan ser utilizados. Y no solo en términos de producción, sino también de comprensión, porque estamos hablando que son procesos paralelos, es decir, si los estudiantes están produciendo textos, los están comprendiendo, entonces leemos y escribimos a la par. Cuando nosotros trabajamos la diversidad textual, entonces estamos hablando de utilizar diferentes textos. Entonces, si tú en el aula de clase te planteas un proyecto de aula sencillo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una salida pedagógica. En esa salida pedagógica, donde va a ser recreativa, pero también formativa, entonces podemos utilizar diversos textos para cumplir con ese propósito. Inicialmente podríamos construir un texto informativo, donde vamos a señalar todas esas características del medio que vamos a observar. Podemos hacer un afiche donde promocionamos, vamos a hacer la salida, ponemos qué día la vamos a hacer, dónde, quiénes pueden ir. También podemos hacer una carta contándole a los padres de familia qué es eso de la salida o solicitando el permiso para la salida. Entonces mira que de una actividad muy simple y que es del cotidiano de la escuela se pueden empezar a generar situaciones de escritura y también de lectura donde los chicos se involucran y es una situación real, una situación que no nos la tenemos que inventar porque ya está en el cotidiano del aula. Antioquia piensa en grande.